¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Muy buenas noches para todos. Buenos días para quienes estén en otro lado del mundo. O buenas madrugadas, no sé. Me presento, mi nombre es Cristian Vergara Correa. Como dijo Diana, yo estoy aquí en Bogotá, bueno, Colombia. Eh, y bueno, pues les voy a compartir un poco como mi experiencia en el ayuno a partir de las tres preguntas que me regaló Diana y que estaba meditando también desde el día en que, que me invitó a contar un poco del testimonio. Eh, Creo que ya no siempre, o a las personas que ya las han invitado, siempre escuchan como, no, no sé qué contar. Pues yo dije lo mismo, no, no creo que sea muy, loco, pero bueno, lo importante aquí es que podamos sentir todos como el ayuno, que en algún momento para mí es como la frase, digamos, significativa de mi ayuno, por ejemplo, como el ayuno nos acerca a Dios y nos transforma la vida. Eh, Porque así aprendí, y lo aprendí a través de mi propia experiencia y lo aprendí a través de lo que escuché de varias personas, incluso de amigos sacerdotes, de uno en especial, eh, que decía, en el tiempo en el que yo estaba ayunando, lo reiteraba mucho, decía, ayunamos porque queremos acercarnos a Dios y transformar el corazón. Entonces, bueno, les cuento un poco que cómo era mi vida antes del ayuno. Tengo 28 años, yo trabajo en una universidad aquí en Colombia, eh, estudié filosofía. Mi vida, pues, digamos que como cualquier vida, se desarrolla en el trabajo, se desarrolla con amigos, se desarrolla en lo cotidiano, cocino, lavo, bueno, hago como todo lo que un joven normalmente hace en la vida. Ríe, llora, se queja, siente frustraciones. Y bueno, se rió mucho, como es en este caso, Cristian. Yo mantengo todo el tiempo así y también en momentos de angustia, pues también estoy viviendo el momento, pero con mucha fuerza y sobre todo con mucha fe. Antes del ayuno, yo tenía una vida de oración, mi vida en Dios ha estado muy presente, o sea, tenía una relación con Jesús desde muy pequeño, gracias a mi abuela materna, que ya está en la casa de Dios. Eh, y siempre he tenido una experiencia con Él muy íntima. Mi relación con Jesús se ha basado o se ha basado siempre en el diálogo, ¿sí? Yo aprendí a conocer a Jesús hablándole. Pues yo le cuento como lo que siento, lo que vivo, lo que pasa en mi cotidianidad, pero como soy yo, así como les estoy hablando a ustedes. Diana, que es con quien yo he hablado mucho más cuando nosotros hemos hablado, a veces soy muy efusivo en el diálogo, a veces soy un poco más retraído y así hablo con Jesús. Yo le digo, hola, ¿qué más? Oro con él, cuando estoy triste pues le digo, Jesús, estoy demasiado triste y lloro y bueno, pero siempre ha estado muy de la mano con él, ¿sí? En mi familia, por ejemplo, no ha habido, por parte de mis padres, no había una experiencia de Dios tan cercana. Realmente quien de mi familia estaba más cerca, pues era yo, por decirlo en algún sentido, porque había conocido desde pequeño con mi abuela, pero mis papás, por ejemplo, no tienen una experiencia de oración tan profunda como el amor por la Eucaristía, como por el rosario. Entonces, como que a veces costaba un poco, porque era como encontrarme con dos realidades, ¿no? Eh, yo he ayunado, evidentemente, por mi experiencia de vida, pero no así. Había ayunado una semana máximo. Y pues siempre lo cortaba como en el día, ¿no? O sea, la única vez que ayuné toda la semana como compañía fue una Semana Santa, creo que un año antes del ayuno de 40 días. Eh, y mi vida antes del ayuno también implicaba en algún punto una serie de procesos que yo creo que vivimos todos los jóvenes, que son esos encuentros que uno va teniendo, donde va construyendo su identidad, donde va construyendo lo que quiere, lo que sueña, lo que anhela. Y me encontraba con mucha frustración, me encontraba también con muchas luchas, por ejemplo, incluso en lo sexual. Me encontraba con mucha inestabilidad emocional también.
y me encontraba con muchas cosas que hacen parte de la vida, pero que a veces empiezan a pesar mucho y que empiezan a, digamos, a oscurecer mucho el panorama. El caso es que ya para ir entrando un poco más en la experiencia del ayuno, yo conocí el ayuno de los 40 días por la mamá de mi mejor amiga que se llama Catalina Peñuela, que también lo hizo y que compartió también aquí su testimonio. Y ella me habló una vez del ayuno, pero yo dije, bueno, pues chévere, ¿no? Ahora me pareció muy fuerte, la verdad. Cuando lo escuché, no me alegré, eso tengo que decirlo. Yo fui como, uy, qué fuerte. Eso solo lo hacen los santos. Y bueno, pero ya me di cuenta que no. Entonces, y bueno, un día, ay, perdón, que tengo aquí visitante. Un día mi amiga Catalina empezó a tener unas manifestaciones muy particulares en su cuerpo y no entendíamos, orábamos. Bueno, el caso es que de la nada, un domingo, perdón, antes, como les decía, mi vida había estado pasado como por muchos momentos fuertes. Yo empecé a buscar mucho más de Dios en otras cosas, como ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. No sé si los han escuchado. Y en esos ejercicios empecé a encontrar mucho que Dios me invitaba a ayunar, que Dios me invitaba a ayunar y me llamaba a un ayuno y me venía el ayuno de los 40 días, pero yo decía, no, este ayuno de 40 días es muy pesado para yo hacerlo. El caso es que un domingo, de la nada, mi amiga Catalina me contó que estaba haciendo el ayuno de 40 días y yo le dije, hey, ¿sabes? Yo sentí en mi corazón en algún punto hacerlo. Y a las 2 horas de haberle dicho eso a mi amiga, de la nada, digo yo de la nada, pero pues yo creo que es Dios, ¿no? Eh, pues la mamá me mandó un testimonio, no sé si fue el de Hugo, no me acuerdo, pero un testimonio de un joven del ayuno y con una historia muy fuerte. Y yo dije, wow, qué loco. Entonces esa noche yo me acosté y le dije a Dios, hey, pues si quieres que ayune, pues que ayunen mis papás. Si mis papás ayunan es porque tú quieres que yo ayune. Yo dije esto porque mis papás nunca habían hecho un ayuno, ni un día. Entonces yo tenía la fiel convicción y esperanza de que mis papás dijeran, no, yo voy a hacer un ayuno en 40 días. Entonces yo me acosté muy contento que dije eso y me iba a levantar el otro día, pues como si nada, realmente me levanté el otro día, un lunes, y le dije a mi mamá, hago una precisión, este fue mi primer ayuno porque yo he hecho 2 ayunos de 40 días. Entonces al otro día llamé a mi mamá como todos los días y ya estaba literalmente con mi huevito. Y le conté a mi mamá, hey mami, mira que hay un ayuno, que 40 días, bueno, le conté cómo. Y mi mamá me dijo sin pensarlo 2 veces, o sea, literalmente 2 veces, me dijo, listo, hagámoslo. Iniciamos ya. Y yo le dije, mami, estoy desayunando, ya desayuné, no puedo. Entonces yo dije, bueno, creo que la primera ya voy con mi papá, porque mi papá, pues mamá sí era de pronto más, pero de todas maneras mamá nunca ha hecho un ayuno. Entonces dijo, hacerle a mi papá, porque yo le dije a Dios que los dos. O sea, yo dije, ya va uno, pero bueno, iba a faltar otro. Y hablé con mi papá, y mi papá sí estaba más difícil. Mi papá decía, no, 40 días. Y mi papá, pues él come mucho, entonces decía, no, yo no puedo 40 días. Y de pronto me dice al final de la conversación, porque ya iniciaba trabajo, me dice, listo, pero entonces no iniciamos hoy, sino mañana. Y yo, ¿qué es esto? Pues nada, inicié mi ayuno de 40 días con mis papás. Y realmente empezaron a pasar cosas muy fuertes porque en mi casa, además, no lo dije anteriormente, hemos tenido una lucha muy fuerte con la brujería. Entonces, sobre todo por el lado de mi papá. Entonces mi papá empieza desde el día 1 del ayuno. Mi papá empieza a tener un malestar estomacal terrible y un vómito que no se explicaba porque pues él no estaba comiendo sino pan y agua. Entonces él, claramente porque la conciencia es distinta, ¿no? Papá decía, no, de pronto el pan me cayó mal, o me comí mucho pan, no sé. Y mi mamá decía, no, no sé, mamá no le pasaba nada, a mí no me pasaba nada. Pero mi papá duró los 5 primeros días de ese ayuno súper mal, pero eran los pies helados, o sea, unas sensaciones extrañas. Y bueno, empezamos nuestro ayuno. El caso es que a los 5 días mi papá me dice, bueno, el día 4 de mi ayuno con mis papás, estaba orando en la casa de los papás de mi amiga Catalina y yo en la oración, Dios me muestra mi casa, o sea, la casa de mis papás, perdón, y me muestra un espíritu chiquito escondiéndose debajo de un armario.
Y yo dije, esto está súper raro. Pero pues yo dije, bueno, pronto son cosas mías. Al otro día le conté a mi papá y mi papá me dijo que justamente había visto una sombra de algo meterse debajo y que el perro empezó a ladrar de la nada. Entonces pasaban cosas muy extrañas que, bueno, y mi papá decía, no, es que de pronto estamos ya como viciados por el ayuno. El caso es que mi papá a los 5 días dejó el ayuno. Y obviamente a mí me lastimó, como que me dolió mucho. Y yo lloré mucho, y me puse muy bravo con mi papá ese día. O sea, después de no querer hacer el ayuno, ya estaba bravo porque lo había terminado. Pero Dios es muy lindo, ¿sabe? Yo vivo con mi hermana mayor se llama Natalia, y ella estaba pasando por un proceso muy fuerte porque su novio había, bueno, ella había terminado con su novio y estaba pasando por un momento emocional muy difícil. Y pues yo le dije, Nati, días atrás, ¿no? Cuando yo iba a iniciar el ayuno, le dije, Nati, ¿por qué no haces el ayuno conmigo? Y ella, no, yo no voy a hacer un ayuno de 40 días, me desaparezco, porque mi hermana es delgada, entonces ella, me desaparezco. Y resulta que Dios nos regaló una gracia muy linda. Mi papá termina el ayuno el día 5 y el mismo día mi hermana me dice, Cris, voy a empezar el ayuno. Sin tener ni siquiera conversación con mi papá, ella no había escuchado lo que yo hablaba con mi papá, ella no sabía, y dijo, yo voy a iniciar el ayuno y lo voy a ofrecer por esto. Y empezamos un ayuno muy especial. Eh, yo tenía un problema de hipertensión, un diagnóstico de hipertensión. Eh, no tomaba pastillas, pero pues estaba en seguimiento. Y bueno, ese primer ayuno, realmente yo siento que no fue un ayuno para mí, sino para la gente. Durante los 40 días del ayuno, todos los días Dios me ponía una persona por la cual orar y a quien hablarle de algo. Y pasaban cosas que realmente a mí me dejaban fuera, o sea, fuera del lugar. Y pasaron cosas muy lindas, entre esas también mi hermana Natalia, que tiene un acercamiento muy especial con Jesús y pasamos un proceso muy bonito. Y mi hermana menor, que había tenido una relación muy difícil con mi mamá, yo le decía, mami, ora por mi hermana en este ayuno, ofrécela, pon ahí a Dios. Y hay algo que yo aprendí en este ayuno, eh, pero ya lo voy a decir. Antes terminó lo de mi hermana. A los 20 días de nosotros estar ayunando, mi hermana vuelve a hablar con mi mamá y vuelve a casa, mi hermana menor, y empiezan una relación que nosotros o sea, no veíamos viable. Entonces pasamos muchas cosas bonitas y empezamos a experimentar muchas cosas maravillosas. Terminé el ayuno y después dije, ay, no pasó nada, nada extraordinario. O sea, yo no vi así como, uy, qué, como sucesos así que yo dijera, wow, esto ya es de otro mundo. No, no tuve apariciones, nada, yo decía, no. Y resulta que yo escuchaba a mi amiga Catalina, y eso es una cosa que yo quiero decirlo, por eso lo menciono. Cuando uno empieza el ayuno, uno tiene mucha inquietud, y se pregunta qué va a pasar, y le da como ansiedad, y uno empieza a se pregunta, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Será que me va a dar desmayo? ¿Será que no va a poder? ¿Será que no? Yo todos los días del ayuno fui al gimnasio, por ejemplo, y decía, ¿será que me va a dar taquicardia? ¿Será que yo me voy a morir allá en el gimnasio si empiezo a temblar? Nadie sabía que yo, que yo estaba ayunando. Yo creo que era el que más alzaba pesas allá. eh, y yo encontré y aprendí en este primer ayuno que uno debe dejar que las cosas sucedan como deben suceder. En el día 12 del ayuno, yo no veía que pasaba nada. De verdad, no pasaba nada. Y entonces le dije a Dios un día en el Santísimo, porque pues yo escuchaba historias que se sanó, que no sé qué, y bueno. Y un día le dije a Dios literalmente eh, en el Santísimo, le dije a Dios, no veo nada, no siento nada, pero confío plenamente en que estás obrando en mí y en mi familia. Y ese es el segundo mensaje, o el tercero, no sé, el segundo, que quiero dejarles hoy. Uno tiene inquietud y es normal que uno se inquiete por lo que vaya a suceder en el ayuno, pero abandonarse también es una prueba y una experiencia de amor. Cuando yo le dije a Jesús, no sé, no veo nada, no siento nada porque yo veía mi vida normal, pero confío en que tú estás obrando en mí y en mi familia. Empecé a entender que cuando solté eso, empezaron a suceder cosas, no porque no se vieran sucediendo, sino porque yo no las estaba viendo. Entonces entonces mi hermana menor, y resulta que sin darme cuenta, Jesús me había sanado
de mi diagnóstico de hipertensión. Porque cuando yo fui al médico, cuando ya terminé mi ayuno y fui al médico a un chequeo, la doctora me dice, pero es que tú no tienes hipertensión, tu tensión está normal. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, hace unos meses estaba con la tensión arriba. Entonces me mandaron una serie de exámenes porque decían, pero es que no es normal, o sea, si tienes un diagnóstico y luego, pues nada, no tengo hipertensión, no tengo en este momento tal enfermedad. Y fue no el resultado mismo del ayuno, vuelvo y digo, me acerco a Jesús en el ayuno para transformar mi vida. Y me acerqué a Él y Él fue transformando lo que en mí estaba generando cargas. La ansiedad, por ejemplo. La falta de confianza, que a todos nos cuesta, y de hecho todavía me cuesta. El padre me lo dijo hace poco. Confía en Jesús. Y yo, sí, pero todavía me cuesta. La falta de confianza en Él y sobre todo ese sinsabor que a veces nos queda a los jóvenes, porque los jóvenes tenemos algo, bueno, yo ya no estoy tan joven, pero los jóvenes, más jóvenes, eh, esto que tienen algo y es que queremos todo ya. Claro, respuestas, mejor dicho, súper, el panorama súper claro, el sol así resplandeciente, y no sucede siempre porque la vida no es así, y Dios trabaja en un tiempo particular. Quiero unir esto que acabo de decir con uno de los evangelios de esta semana, que es cuando Jesús sana al ciego, que le pone las manos y le dice, ¿ya qué ves? Y él dice, veo hombres, pero parecen árboles. Y vuelve otra vez y le pone las manitos y ya dice, uy, ahora sí veo. Entonces la gente dice, Jesús hizo mal el milagro, como a medias. Y no, lo que nos enseña la palabra es que Jesús tiene un tiempo para actuar. Él va liberándonos poco a poco. Y yo fui viendo la liberación en mi vida. Había una cosa que yo le pedía al Señor con mucha entereza, o sea, de verdad se los juro, y era que sacara a mis papás del lugar que estaban porque mis papás vivían con mi abuelo. Y mi abuelo, hay que reconocerlo, habita y vive también en la brujería. Entonces era un ambiente muy difícil para que obviamente nosotros siguiéramos y abrieran puertas que pronto mis papás no querían, pero no podían salir de ahí. Pero en el ayuno no pasaba. O sea, no pasó eso que yo quería. Por eso vuelvo y digo, hay que dejar que Dios actúe en el abandono y en el aprender a dejarse sorprender por Jesús. Yo quería que Dios actuara según mi parecer y no, yo tenía que aprender a abandonarme para sorprenderme, porque de hecho a quién no le gustan las sorpresas, imagínense que, o sea, a todos nos gustan que nos sorprendan. Y más si la sorpresa implica una sanación, y más si la sorpresa implica que te salga un trabajo, y más si la sorpresa implica que tu familia empiece a estar mucho mejor, hay que dejarnos sorprender. Pero para dejarnos perdón, tengo que dejar de mirar como que me van a dar, será que sí, y estar confiando en que todo va a suceder en su tiempo. Otra cosa que yo aprendí ya cuando sucedió este primer ayuno, que luego uno con el otro, en el segundo ayuno yo tampoco sentía absolutamente nada. Pero pasó algo muy curioso, y es que el día que yo inicié el ayuno fue el día en el que yo le entregué al Señor un proceso que yo estaba iniciando en mi trabajo. Y le dije, Señor, yo te entrego esto. Y curiosamente digo, vuelvo y digo, cosas de Dios. Yo inicié el ayuno cuando solté eso. Y entendí, nuevamente les digo, no nos presionemos en el proceso. Jesús no nos presiona. Por lo tanto, tampoco debemos presionarle. O sea, tampoco debemos afanar a Jesús. Dejemos que Dios actúe en su tiempo. Dejemos que Dios se mueva en su tiempo. Y dejemos que Dios obre en su tiempo. ¿Se acuerdan? Bueno, algo también que uno espera y cree que sucede en el ayuno y es que todo sucede en el ayuno. O sea, toda la liberación sucede en el ayuno, toda la sanación sucede. No, el ayuno es el primer paso. Vuelvo y digo, tú te acercas a Jesús y Jesús empieza a transformarte. Pero la transformación no termina a los 40 días. Ahí apenas va iniciando ese caminar y yo lo viví así. Yo empecé a entender que iba transformando mi vida en el caminar y que Dios seguía obrando y por lo tanto yo debo permanecer en la oración. Porque el ayuno, pues obviamente uno ora más porque uno dice, pero pucha, si yo no le oro a Jesús para que ayune conmigo, pues el hambre me agobia y es posible que caiga, ¿sí? O por lo menos a mí me pasaba.
que si yo no le decía a Jesús, ayuna en mí, creo que ya estaba con el, no solo con el pan, sino con el pollo en la mano. Entonces me tocaba todo el tiempo decirle, Jesús, ayuna en mí. Jesús, ayuna en mí. Pero cuando ya dejé de ayunar, ya no solo decía Jesús, ayuna en mí, sino Jesús, habita en mí. Entendí algo muy importante aunque yo lo vivía, pero lo aprecié más, y se los digo con mucha sinceridad, en el ayuno. Uno, en los 37 días del ayuno normal, que no come el pan y el agua, pues me invitaban a todo lado y anhelaba, yo anhelaba comer lo que comemos normalmente, ¿no? Cuando veía a la gente comer carne asada, que a mí me encantaba, yo decía, pucha, carne, pero decía, voy a esperar que sea Dios en mí obrando, porque eso puede ser después, pero mi alma me necesita. Yo me necesito en este momento y necesito de Jesús para poder seguir adelante. ¿Y qué pasó después? Que ya anhelaba esto, pero cuando yo hice el de San Pablo, porque yo cerré mi ayuno los 40 días con 2, 3 días de San Pablo, del ayuno de San Pablo, ya no anhelaba la carne, anhelaba el pan y el agua. Y entonces entendí que tal vez lo que yo quería era mucho. Y no es que estuviera mal que comer carne, sino que Dios me estaba enseñando que lo pequeño también era importante, que Él estaba en lo pequeño, en lo sencillo. Entonces yo decía, ay Dios mío, yo quería agua, agua, por lo menos una gota de agua. Entonces me lavaba la boca y escupía para no, pues botaba la agüita que me estaba, para no tomármela, porque uno le da la tentación de pasarse el agua. Ay, se me fue la crema. Pero porque yo me lavaba la boca rápido y la sensación que dejaba como de humedad acá en la boquita, el agua, o sea, realmente en mi caso, ¿no? Era como, uy, Dios mío, qué bendición sentir por acá el agüita, aunque no me pase, pero no es que yo estuviese reprochándole a Jesús, sino agradeciéndole a Jesús. Entonces aprendí a apreciar eso, lo sencillo, lo pequeño. Y entonces viene algo muy importante y es que la Eucaristía, en ese trocito de pan, en esa pequeñez ante la mirada humana, hay una grandeza que es Jesús. Entonces cuando iba a comulgar en esos 3 días, ese era mi único alimento. Y curiosamente, o sea, era como el hombre más feliz yo comulgaba, o sea, yo iba en la mañana a misa como para tener fuerzas, pero todo el día no sentía absolutamente ni hambre, nada, o sea, yo era con la fuerza, o sea, de verdad que era una cosa que yo decía, es increíble cómo una Eucaristía, la comunión le puede dar a uno tanta vida. Repito, porque estoy con Jesús, Él me transforma. Entonces, ya entendí, hey, lo que siente aquel hombre o aquella mujer, aquel niño que está en la calle y que te pide por lo menos un pedazo de pan. Porque yo estaba comiendo con amigos en un restaurante y yo los veía comer y yo decía, Dios, Señor, sé tú en mí, sé tú en mí. Pero yo entendí, esto lo hago por amor porque tal vez quiero sanar y liberarme. Pero el que está afuera no quiere sanarse y liberarse en principio, solo quiere saciar su hambre. No lo está entendiendo como yo, pero tiene hambre y Dios me estaba permitiendo entender la realidad de eso. Entonces, en el ayuno no solamente te sanas, sino que te vuelves más empático con el que sufre, con aquel que está pasando por una realidad, con aquel que está pasando una necesidad y una necesidad que, repito, parece ilógico, pero comerse un pan. Yo decía, hay gente que en la calle pide un pan, pero como yo tenía comida todos los días, no entendía por qué un pan, por lo menos cuando estuve en San Pablo dije, claro, ahora entiendo por qué pedían al menos un pan. Vuelvo y entiendo acá que ahí aprendí que Jesús es la fuente de la fuerza, de todo. Es el impulso, es todo lo que nos da la alegría, es el, como me dijo el Padre esa semana, ¿acaso tú hiciste algo mitocondrias? O sea, el Padre muy exagerado, dije yo, pero luego fui consciente, es que yo no hice nada, o sea, ni siquiera una célula, una célula de mí, como que alarmé, o sea, Jesús fue el que armó todo, y yo a veces, uno aquí súper creído, que no, yo hice todo, yo soy esto, pero realmente uno no ha hecho nada, ni siquiera la célula, por la más chiquita que no se ve, la hizo Jesús, y la hizo porque te soñó, porque te creó para un propósito, y te soñó tan bien que todo cuanto eres y tienes es maravilloso ante sus ojos. Y lo entendí en el ayuno. Dios me empezó a regalar esa gracia. Uno, a forjar el carácter.
2, a ser más paciente. 3, a controlar mis impulsos. Y 4, a entender que era la fuente de todo. ¿Por qué? Porque me acerqué a Él. Que Él era la fuente de mi alegría. Ah, es que Cristian es alegre. Claro, yo soy alegre. Pero porque la fuente de mi alegría es Jesús. Porque de lo contrario, tal vez mi alegría no fuera auténtica, sino una alegría pasajera. Estas alegrías que sonríen, pero por dentro están llenos de dolor y de lágrimas. Entonces, aprendí eso, a sentirme transformado por Jesús. Otra cosa, no me va a demorar mucho. Otra cosa que aprendí acá es Jesús todos los días nos moldea. Todos los días. Yo hice el ayuno, ya he hecho 2 ayunos y yo siento que todavía Jesús me sigue moldeando. Un ayuno no es suficiente, 2 tampoco, 3 tampoco, no lo sé. Cada uno tiene un proceso particular. Y hay personas que pueden ayunar 5 o 6 veces y todavía Jesús los invita porque hay muchas cosas por sanar, porque Dios moldea el corazón todos los días, porque todos los días necesitamos moldearnos para alcanzar la santidad. Y es que la santidad, como un regalo de Dios, no se logra solamente orando, sino viviéndolo en lo cotidiano, sonriéndonos, encontrándonos, pero también abandonándonos. Y otra pregunta que me hacía Diana era, ¿cómo estás ahora con todo esto que les he dicho? En resumido, en resumidas cuentas, perdón. ¿Cómo estoy ahora? Hoy creo que tal vez conocí más a Jesús porque hubo algo importante, mis queridos jóvenes. Y es que conocí más a Jesús porque me conocí más. Conocí más a Jesús porque me encontré más vulnerable. Conocí más a Jesús porque me encontré más frágil. Pero conocí más a Jesús porque me encontré en lo bello que es Él. Me encontré en lo mágico que soy. Me encontré en la historia que tengo. Me encontré en la sanación que hizo con mis papás. Entonces me encontré con Jesús. Y hoy todavía me encuentro con Él. Y miro mi historia y la abrazo con amor. Y doy gracias a Dios porque me sanó la hipertensión, porque me ayudó a forjar el carácter, porque me apartó tantas personas en ese tiempo de ayuno que yo decía, casi que me quedo solo, pero me apartó personas que no me estaban contribuyendo. Y aparecían algunas que tal vez pensaba yo que me iban a aportar, pero que en últimas lo que estaban haciendo era distraer la obra que Dios tenía en mí. Y entonces Dios me dice, hey, qué importante es pedirle al Espíritu Santo que nos regale discernimiento todo el tiempo, que nos regale sabiduría para poder conocer el cómo, el cuándo y el dónde. Y entonces hoy descubro nuevamente el cómo estoy, que cuando me dejo sorprender por Jesús, cuando me abandono completamente en Él, grandes cosas suceden en la vida. Dios nos dice algo, confía. Y uno dice, qué difícil es confiar. Cuando mi corazón está cargado de dolor, de tristeza. Entonces, un ejemplo. Aquí, iPhone de Lulu. Qué difícil es que Lulu, no sé si es tu nombre, eh, sientas el amor de Jesús cuando experimentas tanta soledad, por ejemplo. Cuando de pronto no hay una sensación de amor en ti. Es un ejemplo, ¿no? ¿Y qué me dijo Jesús en mi experiencia del ayuno? Déjame sorprenderte, pero déjame habitar en tu corazón. Por eso esa palabra, cuando Diana me la decía, di, Jesús, sé tú en mí ayunando. Yo la digo después, Jesús, sé tú en mí, en esta decisión. Jesús, sé tú en mí, en esto que siento, en este dolor, en esta alegría. Porque lo que el ayuno también nos deja es que Jesús debe estar siempre en nosotros, habitando en nosotros, sintiendo con nosotros, porque Él es en nosotros. Entonces, ya para cerrar, les digo, si quieren conocer mucho más a Jesús, acercarse mucho más a Jesús, también acérquense a su realidad y abrácenla con mucho amor. Sean conscientes de lo que ustedes son, de lo que sueñan, de lo que sienten, de lo que les duele. Porque cuando reconocemos nuestra realidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nos abrazamos en lo majestuoso que es el amor de Jesús. Y entendemos que cuando soy vulnerable, voy a los brazos de Jesús, a los brazos del Padre, a los brazos del Espíritu Santo, a los brazos de la Virgen María y me abrazan, me llena y me fortalece.
"Ah, es que yo no puedo perdonar a mi papá, porque mi papá no estuvo, porque mi papá se fue, porque mi papá. ¿Te duele? Ve a los brazos del Padre, del primer amor que es Jesús. Él, cuando te sane, te enseñará cómo amar a ese papá". Esa semana pasada sucedió algo muy curioso en mi trabajo. En una conversación con una compañera, llorando, se liberó, digo yo, Dios la liberó, y nos contaba que su padre abusaba de ella y no sabía cómo hacer para perdonarlo. Y sencillamente decíamos, abrázate en Jesús, que Él puede sanarte y ayudarte. Y lleva en este momento un proceso, ya inició un proceso. Y decía, esta semana, Cris, realmente después de eso, mi vida ha cambiado porque entendí que Jesús es el que me da la fuerza para seguir. Entonces, mis queridos jóvenes, yo les invito para que, no sé, si podemos cerrar también con una pequeña oración, pero les invito para dos cosas importantes. La una, no teman estar inquietos por lo que pasa. Es normal preguntarnos. Es normal que nos cuestionemos qué va a suceder en el ayuno. Es normal que nos afanemos, pero no pasa nada. Pero no se queden ahí en la pregunta, porque a veces tendremos momentos en los que no vamos a encontrar respuestas y tal vez nos vamos a sentir frustrados, pero no pasa nada. Hay que seguir adelante. Dos, dejemos que Dios haga su trabajo. Entonces, abandonémonos completamente. Tratemos de todos los días decirle, Señor, aunque me cueste, me abandono en tus brazos. Y sé que estás haciendo algo en mi vida. Tal vez podemos copiarnos de la frase, no es que sea frase solo para mí, pero le puedes decir a Dios igual. No sé, no veo nada, no sé cómo perdonar a mi papá, no sé cómo hacerlo, pero estoy confiando en que tú me estás ayudando, en que tú me estás sanando. Tres, no se afanen. Vivan su proceso, ni se comparen con el proceso. Miren el proceso de otro y digan, wow, qué chévere, pero no se comparen en el proceso porque cada uno tiene una experiencia y una historia de vida particular. Y mi historia no es igual a la de Daniela, a la de Julio, a la de Valeria, a la de Juan José Pineda. En ningún sentido es igual, porque somos seres distintos, aunque vengamos del mismo Padre. Cuatro, entendamos a Jesús como la fuente de todo y que Jesús nos moldea en el todo y todos los días. Y por último, esa es mi frase de hace muchos años, recordarles que nacimos para ser felices. Y somos felices cuando nos encontramos con Jesús y nos dejamos transformar por Él. Nacimos para ser felices. Él nos creó a todos para ser felices. Y los momentos de la vida no determinan la felicidad que Jesús quiere para nosotros. Tan solo son instantes, pero no son el todo. La historia con Jesús es una historia de felicidad y la eternidad. Por eso, cuando los santos leemos la historia, dicen que es una experiencia mágica, que se siente mucha paz, pero también se siente mucha felicidad. Por eso digo, nacimos para ser felices. Si quieres ser feliz, acércate a Jesús y déjate transformar por Él, porque transformados en Jesús, podremos transformar más corazones y ser mágicos y ser maravillosos y sonreír mucho y también llorar. Pero es distinto llorar con Jesús a llorar sin Él.